empezar a grabar. Entonces, bueno, este es el auxiliar número uno y vamos a leer los problemas que vamos a hacer. Vamos a partir por el problema uno, naturalmente. Entonces, el problema uno nos dice que se nos pide parametrizar las siguientes curvas o superficies. Entonces aquí tenemos una serie de curvas que son, o superficies que son más o menos sencillas, pero que son súper útiles a la hora de resolver problemas para este curso. Son eh, curvas típicas, pero que van a servir de base ya para resolver problemas un poco más complejos. Entonces vamos a partir con la curva número uno. No sé si alguien se atrevería a decirme qué curva o superficie es la que nos señalan en la parte A. Por mientras voy a tratar de compartir. A ver. Ya alguien habla por el chat. Voy a leer una circunferencia. Ya lo vamos a ver inmediatamente. Una circunferencia central en el origen. Muy bien, entonces es una circunferencia central en el origen. Ya vamos a ver por qué. Entonces, pero antes que nada, quería ver si es que ahora, ¿qué están viendo en la pantalla? ¿Siguen viendo el auxiliar o están viendo otra cosa nada que ver? Auxiliar. Estamos viendo el auxiliar. ¿El enunciado? Ya, es que no sé por qué no puedo compartir como, tengo que compartir aplicación por aplicación ya, pero filo, ahora sí están viendo dónde vamos a desarrollar el auxiliar, ¿verdad? Sí, se ve como la punta. Sí. Ya, ya, súper. Entonces, ya, esto está extraño, pero voy a tratar de solucionarlo para la próxima clase. Ya, entonces, eh, en la parte A nos decían que teníamos una, una cosa que nos da una ecuación, ¿no es cierto? Que era x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ya? Y queremos parametrizar. Primero que nada, lo más importante, ¿no es cierto?, es saber a qué corresponde esto, porque podríamos estar en una superficie, en un volumen o también en una curva. Entonces, en este caso estamos en una curva porque nosotros tenemos la igualdad acá. Ya, esto es importante en este caso porque esto determina que esto sea una curva y no una superficie. Porque si yo les hago un dibujito, voy a tratar de hacer aquí un eje cartesiano, a ver si lo logro. Entonces, ya sería algo así. Y la otra sería algo así. Ya, entonces vamos a ver si es que esto resulta. Ya, si yo pongo este eje cartesiano, acá, ya no quedó tan bien, pero creo que quedó un poco mejor. Entonces voy a dibujar una circunferencia, a ver si esto me permite hacer una circunferencia. Creo que sí. Ya, súper. No está, no está tan circular, pero ahí está un poco mejor. Y no está tan centrada, pero ahora lo voy a centrar. Entonces, sería algo más o menos así. ¿Ya? Entonces, esto nos dice, de alguna manera, que son todos los puntos que están a una misma distancia r del origen, ¿no es cierto? Esto es como ustedes ya lo han visto en muchos cursos, desde dentro de la física, yo creo. Entonces, son todos estos puntos de la circunferencia. ¿Ya? Porque si yo les pusiera aquí el menor igual, serían todos los puntos cuyo radio es menor o igual a esta circunferencia, ¿no es cierto? Ahí cambiaría un poco la cosa y sería toda esta región la que queríamos describir y no solamente el borde. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Antes de partir. ¿Se entiende esa idea que lo que aquí determina que esto es una curva y no una superficie es la igualdad? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces, ¿cómo parametrizar curvas en general? Eso es una pregunta súper complicada y en verdad no tiene una respuesta fija. Esto es como más o menos, no sé si llamarlo como un arte, pero es más o menos súper al tanteo, hay que tener un poco de intuición, pero tampoco una cuestión muy descabellada y que sean problemas muy complejos. Pero ya vamos a ir viendo. Entonces, nosotros, cosas como generales, siempre queremos, cuando parametrizamos, llevar esta curva a una notación vectorial, porque estamos viendo el capítulo de cálculo vectorial. Entonces, nosotros vamos a darnos un punto arbitrario, ¿ya? Para esta curva, por ejemplo, vamos a escoger ese punto y vamos a trazar un vector que va desde el origen hasta ese punto y lo vamos a llamar R vector. Ya, estos son los ejes, les voy a poner nombre y X. ¿Ya? Entonces,
cosas generales. Cuando yo quiero trazar o describir una curva, necesito solamente un parámetro, que va a ser mi parámetro de la parametrización. Si yo quisiera describir una superficie, necesito dos parámetros, ¿ya? Porque son 2 grados de libertad, o sea, yo me puedo mover en dos direcciones. Si vemos el plano XY, por ejemplo, yo necesito una componente en X y otra en Y. Ya, pero en general no vamos a ver ese tipo de planos, sino que vamos a ver superficies más curvas, complejas. Pero si yo quiero describir una curva, necesito solamente un parámetro porque tiene solamente 1 grado de libertad. ¿Ya? Si quisiera describir un volumen, necesitaría un volumen en 3 dimensiones, necesitaría 3 parámetros porque son 3 grados de libertad, así que me puedo mover en 3 direcciones. Ya, eso lo vamos a ir viendo ya más con el tiempo, pero es importante que desde el principio ya se vayan familiarizando con eso. Entonces, un parámetro que resulta más o menos natural para describir este vector R, que va a ser la curva parametrizada, es el ángulo, ¿no? Porque el ángulo nos da una medida de dónde estoy parado. ¿Ya? Entonces, vamos a describir esto de manera vectorial. Entonces, nuestro R vector, la primera cosa, estamos definiendo nuestro parámetro. Entonces, R va a ser un R de teta, ¿ya? Que va a ser nuestro ángulo parámetro. O sea, nuestro ángulo que es el parámetro. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos describir esto más o menos con trigonometría más o menos sencilla. Nosotros vemos que la componente en el eje X, esta componente de acá, es algo así como, nosotros sabemos que la distancia acá siempre es R, o sea, este tiene radio constante R, entonces esta de aquí va a ser R coseno de teta, y esta componente de acá va a ser, voy a hacer de nuevo esta cosa, esta de aquí va a ser R seno de teta. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Entonces, aquí vamos a escribir esto de dos maneras para que se familiaricen. Después vamos a ver cuál es la más usual o cuál conviene más. Pero esto yo lo puedo escribir entonces de manera vectorial. Ahora vamos a trabajar siempre de manera vectorial. Entonces, la componente en X la voy a escribir así, como R coseno de teta en X tongo. Ya, esta es la notación que usa el profe, me di cuenta en la clase. Y le vamos a sumar la componente en Y, o sea, R seno de teta en Y tongo. ¿Ya? Esa va a ser una forma de denotar este vector, que en nuestra posición, que fíjense, tiene solamente un parámetro. O sea, somos consistentes con lo que planteamos al principio. Al principio dijimos que esto iba a ser una curva con solo un parámetro y vemos que tenemos solo un parámetro que describe nuestra curva, porque nosotros sabemos que el radio es constante y un valor conocido. Entonces yo le dije que esto lo voy a anotar de dos formas, y la otra forma de anotarlo es con esta forma con paréntesis de anotar vector. Yo puedo factorizar aquí el R, ¿no es cierto? Y puedo anotarlo de esta manera también, como coseno de teta, coma seno de teta, ¿ya? Son formas equivalentes de anotar lo mismo. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, todo bien. Ya, todo bien. Vamos a ir preguntándole más o menos cada cierto tiempo para que me digan si tienen alguna duda. Y si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, no hay problema en eso. Entonces, estamos casi listos. Nos falta solamente una cosa que es necesaria para parametrizar bien nuestra curva, que es definir el rango de mi parámetro. ¿Ya? Porque mi parámetro siempre va a estar en un dominio para que no hayan, digamos, problemas. Porque esta cosa de parametrizar la vamos a utilizar mucho cuando veamos integrar. Cuando queramos integrar en una línea, por ejemplo, en una superficie, vamos a necesitar parametrizar esa superficie, dependiendo del campo que queramos integrar, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante ahora es que ese parámetro o esos parámetros estén bien definidos donde nosotros queramos y que no haya problemas. Entonces vamos a definir nuestro teta, que es nuestro parámetro, y vamos a decir que teta pertenece a un cierto rango de valores, que en este caso, para describir todo el círculo, tiene que ir desde 0, ¿no es cierto?, incluido hasta 2pi no incluido, ¿ya? No incluido para que no hayan dos puntos repetidos, ¿no es cierto? Porque si yo pongo el 2pi, sería el mismo punto que el 0. Entonces, para que no existan puntos repetidos, digo que mi parámetro va desde 0 a 2pi, ¿ya? Y con esto estaríamos, entonces. Tendríamos que nuestra curva parametrizada es esta, con este rango de parámetros. Esa sería como la forma de parametrizar esta curva en particular. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Ya, bacán. Entonces vamos a pasar a la siguiente.
la siguiente nos decía, vamos a ponerle parte B, y esto nos decía, era algo parecido, pero levemente distinto. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado menor o igual que r cuadrado. ¿Ya? Y fíjense, ahora tenemos el menor o igual que r cuadrado. Entonces esto ya no va a ser una circunferencia, sino que va a ser más bien un círculo. O sea que es una circunferencia que también contiene, como el conjunto que vamos a estudiar, todo lo de adentro. Entonces es un poco levemente distinto, ya lo vamos a ver. Entonces aquí quiero, voy a hacer de nuevo el eje cartesiano. Y vamos a hacer lo mismo de arriba, pero van a ver que es levemente distinto. Por ahora vamos a ir más o menos lento en esto, ya de ahí vamos a ir agarrando vuelo con las cosas que queremos calcular al final, que son integrales y cosas de ese estilo. Ya, entonces esto me cuesta un poco moverlo, pero ya no sé, no quedó tan bien como me gustaría, pero bueno. A ver, ya creo que puedo hacer esto. Ya ahí está un poco mejor. Entonces voy a dibujar de nuevo el círculo, pero ya no es una circunferencia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa en este caso. Ya, entonces tenemos esta idea. Entonces, de nuevo voy a rotular los ejes, el eje Y, el eje X. Y ahora la diferencia con lo de arriba es que antes solamente todos estos puntos solamente pertenecían al conjunto que yo estaba describiendo, que era una curva, ¿no es cierto? Todos estos puntos que están en el borde del círculo, o más bien en la circunferencia. Pero ahora nosotros también tenemos estos puntos de acá. Ya estos también pertenecen al conjunto, por lo tanto nosotros también queremos describir todos estos puntos que aparecen aquí, que son infinitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Primero que nada, lo que les voy a decir es que esto es, ya no es una curva, ¿no es cierto? Ahora es una superficie. Ya voy a leer el chat. Alguien dice, parametrizar sería el número de dimensiones menos 1. La curva, o sea, el parametrizar tiene que ver con escoger un número y una cantidad adecuada de parámetros para describir un cierto conjunto. En general, la cantidad de parámetros tiene que ver con el número de grados de libertad, más bien. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo, se van a ir familiarizando ya más con este tema. Entonces, como yo les decía, aquí un punto arbitrario no solamente está en el borde, sino que también podía estar adentro. Así que vamos a escoger un punto arbitrario de adentro para hacer nuestra construcción y vamos a ir viendo cómo resulta. Entonces vamos a escoger este punto de acá, ¿ya? Entonces, naturalmente, cada punto que yo escoja, ¿no es cierto?, va a tener una distancia al centro. Fíjense que esa distancia al centro es distinta de este de acá. Esta por supuesto es más grande. Entonces vamos a necesitar otro parámetro además del ángulo, ¿no es cierto? El ángulo parece ser, o parece que sigue siendo buena idea tener el ángulo, y vamos a asociar una distancia que ahora va a ser variable, que la vamos a llamar ρ. Ya, por ejemplo, este punto de aquí tendría otro ángulo, ¿no es cierto? Que sería este ángulo de acá, que lo vamos a llamar θ'O, de pronto ya lo voy a borrar, y tendríamos otro ρ, que sería ρ', ¿no es cierto? Y con eso nosotros podríamos describir ese otro punto que está en nuestro conjunto, ¿no es cierto? Nuestro conjunto, les recuerdo, es todo lo que está al interior y en el borde del círculo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya, entonces, no sé si se entiende la idea de la necesidad de un nuevo parámetro, porque necesitamos describir los puntos que están adentro, que no tienen el radio constante. Esa es la idea de esta parte, ¿ya? Entonces, tal como antes, lo que vamos a hacer es que ahora nuestro R ya no va a ser una curva, ¿no es cierto? Naturalmente. Entonces va a ser una superficie que va a depender de dos parámetros, de ρ y de θ, ¿ya? Y aquí podemos hacer la misma trigonometría de antes, ¿no es cierto? Para este punto arbitrario vamos a calcular este lado, ¿no es cierto? Que va a ser ρ por coseno de θ. Y esta parte de aquí que va a ser ρ seno de θ. Ya, entonces la misma idea acá, de nuevo, ρ coseno de θ en x tongo.
más rho seno de teta en I tongo. ¿Ya? Y lo mismo con la otra notación. La otra notación, si factorizo por rho, es rho, y aquí en paréntesis, coseno de teta, coma, seno de teta. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí. Ya, bacán. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cierto? Siguiendo la receta anterior, definir los parámetros, ¿no es cierto? El ángulo parece ser razonable usar lo mismo de antes, o sea, vamos a definir primero el ángulo. El ángulo va a ir de nuevo desde 0 hasta 2pi, no incluido. Y en este caso tenemos que definir nuestro otro parámetro también, que va a ser ρ, que va a ir desde 0 hasta r, ¿verdad? Parece razonable decir que esto vaya de 0 hasta r. Y con el r incluido esta vez. ¿Sí? Hasta aquí, claro, esta sería como la respuesta a ese problema. ¿Claro hasta acá? Vamos a volver un segundo al enunciado. Entonces, ya aquí estamos en el enunciado. Ya nos quedan algunas otras, no sé si quieren hacerlas todas, porque son hartos problemas, o prefieren que nos saltemos alguno y seguimos con las demás. Así que les tinca. Pues son hartos problemas, como pueden ver. Me gustaría tratar de ver como un poco de todo. No sé si les tinca hacer la C, por ejemplo. O sea, la pregunta es, si es que ya entendieron cómo hacer la A y la B, ¿podrían ustedes hacer la C, por ejemplo? ¿Se atreverían ustedes a hacer la C? Como para saltármela. ¿O les gustaría que la hiciera? Yo por lo menos estoy como más, o sea, me da, como que no entiendo mucho así leyendo la D, como que me da más intriga. ¿La B? ¿A qué te refieres con la B? La B la acabamos de No, hacer. la D, Ah, la la D. siguiente. Ya, lo siguiente. Ya, ok, entonces pasemos a esa. Si tienen dudas con la otra, ya, veamos la hélice. Veamos la hélice entonces. Si tienen dudas con esto, después me preguntan, me mandan un correo, lo preguntan por el foro, yo ningún problema en ayudarles con eso. Ya, entonces vamos a hacer la de la hélice. Entonces la hélice, y aquí me va a costar un poquito hacer el dibujo porque esto ya es tridimensional. Vimos dos ejemplos bidimensionales. Y ahora vamos a ver un ejemplo, entonces, ¿cuál vendría ahora? Ah, esperen, estoy compartiendo la otra, siempre se me olvida ya. Entonces, denme un segundo. Entonces, vamos a hacer la hélice. Ya, ahora sí están viendo de nuevo donde voy a resolver la cosa, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, este sería A, B, C, D. Esta sería la parte D. Ya, entonces la D, tenemos una hélice. Entonces, ya, este dibujo puede que no me quede muy bien, pero espero que se entienda. Entonces, voy a tratar, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, esa línea quedó bien. Vamos a hacer un par de ejes más. Ese eje quedó bacán. Y esto es complicado en verdad dibujar porque está en 3D. Esa es la dificultad en verdad. Entonces, a ver si puedo. Ya, ahí creo que quedó más o menos decente. Ahora tengo que dibujar el cilindro. Porque esto es una hélice, se construye a partir de un cilindro. Y aquí no hay forma de dibujarlo como con las cosas predeterminadas, así que tengo que hacerlo a mano nomás. Eso quizá me demore un poco en esto, pero quiero hacerlo más o menos bien. Ahí tengo esa parte, está bien. Quizás las partes laterales las podría hacer con una línea. Eh, ya, no lo voy a hacer tan grande ahí. Y la otra parte lateral, entonces la vamos a hacer acá. Y me queda hacer las tapas. Ya, yo dibujo pésimo en verdad, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya, entonces vamos a hacer la curva de la hélice con otro color, con, no sé, azul. Ya, entonces esto parte, siempre va en el borde. Por eso quiero dibujar el cilindro, porque para que se hagan una idea. Vamos a partir por acá. Entonces esto va
va a ir subiendo por acá, por el cilindro, y después se da la vuelta, y después vuelve a dar la vuelta, pero sigue subiendo, etcétera. Esa es más o menos la hélice. Ya, igual increíblemente creo que el dibujo no quedó tan horrible. Creo que se entiende, ¿no? Ustedes me confirman si se entiende. ¿Se entiende más o menos el dibujo? Sí, ¿Sí? se Sí, se entiende. entiende. Ya, bacán. Ya, entonces, que sea de paso h significa que la distancia que hay cuando yo miro verticalmente siempre es h. Ya, si yo miro ahí, la distancia es h, pero también si yo miro aquí, por ejemplo, también la distancia es h. ¿Ya? También nos dicen, bueno, voy a anotar los ejes primero, pero nos dan otro dato también que el radio es a. Entonces, este es el eje z, este es típicamente el eje y este es el eje x para que cumplan la regla de la mano derecha simplemente. Y también nos dicen que, voy a anotar quizás en otro color, sea bueno, que este radio vale a. O sea, esa distancia vale a. Ya. Entonces, cosas a tener en cuenta es que, ¿cómo parametrizo esto? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Primero que nada, viendo lo anterior, yo les pregunto, ¿cuántos parámetros necesito para describir este conjunto que estoy viendo acá? ¿Sí? ¿Alguien se atreve? 3. ¿Tres? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Uno? Ya, por el chat dice uno. Me lo tatuaría alguien. Bacán. Ya, la respuesta es que uno en verdad. ¿Por qué uno? Porque esto es una curva, ¿no es cierto? Tiene una dimensión, o sea, yo lo recorro solamente con un parámetro. Si bien es cierto que la curva está en 3 dimensiones, eso es cierto, como es una curva, solo necesito un parámetro, ¿ya? Entonces, ya, creo que más o menos quede claro esto, así que voy a gastar un tiempo en dibujar otra cosa más, que va a ser cómo yo vería esto desde arriba. La idea es que ustedes sean capaces de imaginarse esto eh, más o menos y que ganen intuición con esto, aunque gastemos tiempo da lo mismo. Ya, entonces aquí voy a hacer el eje X. Esto es como si yo llego y me paro desde acá y empiezo a verlo desde arriba, ¿vale? Entonces, si yo lo veo desde arriba, ¿qué es lo que veo en la curva? Veo simplemente círculos, ¿no es cierto? Un círculo azul, porque ese es el color de la curva. ¿Están de acuerdo conmigo? Que si yo lo miro desde arriba solamente veo eso. ¿Sí? Ya, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que cualquier punto de la curva, si yo me paro en el eje Z y mido cuál es el valor, la distancia que hay al eje Z es el mismo, ¿no es cierto? Es A. ¿Sí eso se entiende? Porque si yo lo miro desde arriba, veo que del eje Z, que es este que está entrando, saliendo de la pizarra, hacia la curva, hacia cualquier punto de la curva, la distancia que hay es A. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Ya, ok. Entonces la pregunta ahora que ya tenemos esa intuición más o menos ganada con la curva, la buena pregunta es ¿qué parámetro vamos a utilizar? Esa es de repente y muchas veces la gran pregunta cuando uno va a parametrizar, porque uno puede escoger distintos tipos de parámetros y de repente hay muchas combinaciones de parámetros que son válidos, pero hay uno que te simplifica la vida y esa es como la gracia. Entonces, ¿cuál sería el buen parámetro? Bueno, el buen parámetro sería el ángulo, porque esto va girando, ¿no es cierto? Como siempre va girando, tiene una simetría, digamos, cilíndrica, porque como vemos aquí, siempre nosotros vemos que la curva desde arriba, mirada desde arriba solamente, siempre el eje Z está a una distancia constante a, entonces suena como buena idea definir un ángulo, ¿ya? Igual que antes. Entonces aquí vamos a definir este ángulo y lo vamos a llamar phi. ¿Ya? ¿Les tinca? ¿Les parece razonable? ¿O les parece muy intrincado, complicado? Claro, alguien pregunta si se puede dejar en la altura. Posiblemente se puede dejar en la altura, pero yo creo, estoy 100% seguro que sería mucho más complicado.
Y de hecho, de eso se trata esto. La idea es que, como que ustedes igual puedan resolver problemas de esto, les va a servir después para integrar y ahí lo vamos a seguir viendo esto, así que más o menos que creo que cachen la idea de cómo se parametriza, ¿ya? Entonces, vamos a ir, en vez de nosotros teníamos que, nuestro vector va a ser entonces una función de solamente el ángulo. ¿Ya? Y entonces, ahora, antes de pasar directamente a las componentes, voy a separarlo por componente. O sea, voy a decir que esto es una componente X que depende de phi, una componente Y que depende de phi, y también va a tener que tener una componente Z que también dependa de phi. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hago eso? Simplemente para trabajar cada coordenada por separado, porque antes lo hacíamos de una directamente, ahora lo vamos a hacer por separado, ¿ya? Entonces vamos a escribir la coordenada x de phi primero, y esa ¿cómo la escribimos? Bueno, esa la escribimos mirando este dibujito de acá, ¿no? Y hacemos lo mismo que arriba, ¿no es cierto? Recuerden que ahora el eje x está acá, y nosotros entonces queremos esta parte de aquí, ¿no es cierto? Qué horrible eso. Ya, ahora sí. Entonces, esa parte de ahí vale, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Si esto vale A, entonces eso vale A por coseno de phi. Y de la misma manera, esto lo voy a poner un poquito más rápido, pero si pierden me avisan. El Y valdría A por seno de phi. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O hay dudas todavía con eso? En el chat preguntan por qué era la mejor opción. Ya, es una opción porque esto lo vamos a ir viendo ya más cuando integremos, porque resulta que es difícil como explicarlo sin haberlo visto, pero, o sea, los voy a tener que pedir como un acto de fe y que me crean de que hay campos, o sea, uno lo que intenta hacer después más adelante en el curso es integrar campos, vectoriales o escalares, y los campos suelen tener simetrías, ¿ya? Que uno las va a ir viendo, las va a ir estudiando. Por ejemplo, esta curva tiene una simetría también, ¿ya? Y la simetría de esta curva es una simetría cilíndrica porque la simetría está reflejada aquí, en este dibujo de acá. Porque yo veo que hay algo, la simetría tiene que ver con cosas que se mantienen constantes. En este caso, lo que se mantiene constante es la distancia de cualquier punto de la curva al eje Z. Eso es una constante, por lo tanto eso da origen a una simetría. Y cuando yo tengo una simetría, puedo aprovecharme de la simetría y hacer que mi cálculo sea mucho, mucho más simple. Ya lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos integrales, ya porque hay distintas maneras de parametrizar, y si yo escojo la parametrización que tiene la misma simetría que el campo que voy a integrar, la cuestión es mucho, mucho más simple. Esa es la idea de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿No se entendió? ¿Sí? Sí, todo bien. Ya. Entonces vamos a calcular Z, ¿no es cierto? Que es la parte más complicada. Entonces, pero tampoco es tan complicada. O sea, yo tengo que preguntarme, eh, esto avanza h cada vez que yo doy una vuelta, ¿no es cierto? Porque si se fijan eh, acá hay, por ejemplo, una distancia h, pero si yo lo miro desde arriba, este punto y este punto están en el mismo lugar. Por ejemplo, imaginemos que están aquí. Si yo lo miro desde arriba, están como digamos, más o menos desde arriba en el mismo punto, ¿no es cierto? ¿Eso queda claro más o menos? Que si yo veo si yo veo dos puntos en una curva, por ejemplo, aquí, este de acá, yo sé que la distancia que los separa es h por el enunciado, y si yo los miro desde arriba de nuevo, lo que yo veo es que estos aparentemente están en el mismo punto. ¿Sí eso se entiende? Sí. Ya, entonces lo que yo quiero es que cada vez que yo doy una vuelta, esto aumente h. Como esto, yo quiero que aumente h cada vez que doy una vuelta, tiene que sí o sí ser proporcional a h. O sea, aquí tiene que ir un h. Ahora yo debería darme cuenta de que esto va a ir aumentando con el ángulo. Es decir, cada vez que yo eh, aumento el ángulo, o sea, giro más vueltas, voy a ir subiendo, ¿no es cierto?
por lo tanto esto también debería ser proporcional al ángulo, o sea, a phi. ¿Ya? ¿Y cómo yo lo normalizo para que esto dé exactamente una vuelta cada vez que yo subo h? O al revés también lo puedo plantear, que suba h cada vez que doy una vuelta, es que yo esto lo divida por 2pi. Ya de tal manera que cuando phi vale 2pi, es decir, cuando dio una vuelta, el z es h. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces ahora lo voy a anotar de la manera como... De la otra manera, simplemente para que se acostumbren que hay más formas de anotarlo. Entonces voy a decir que r de lleno es θ es phi. Lo voy a escribir como a por coseno de phi en x tongo más a seno de phi en y tongo más phi partido en 2pi h en z tongo. Y ahí tenemos nuestra parametrización. Nos falta una cosa nomás, que es lo que hemos hecho antes, que es definir dónde está definido nuestro parámetro, o sea, phi. Y en este caso resulta simple, ¿no es cierto? Que nuestro parámetro, o sea, en realidad no es tan simple. A ver, no sé si alguien tiene alguna idea de eso. Ya, creo que hay una duda en el chat, pero la voy a responder después de resolver esto. Ya, entonces, en verdad, como yo ahora no estoy restringido solamente a dar una vuelta, yo puedo dar tantas vueltas como quiera y el enunciado no me dice más que eso. Entonces, lo que voy a decir es que esto está definido desde 0, incluido obviamente, hasta infinito. ¿Ya? Porque no me dicen cuántas vueltas voy a dar. Entonces, phi podría ser cualquier ángulo, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí queda claro? Una compañera preguntaba si podría explicar de nuevo una parte. ¿Qué Sí, parte? No sé. estoy leyendo eso. De hecho, tengo la misma duda. No sé eh, qué parte no quedó clara. El valor de z. Ah, ya. Entonces, el valor de z tiene que ver con que hay cosas que yo puedo ver, por ejemplo, y esta es como la parte artística si quieren, pero tampoco es tan complicada, ¿no es cierto? Que tiene que ver con... Uy, se me borró todo. Ya, con que... o sea, con esto de que yo cada vez que doy una vuelta, avanzo h. Subo h en el eje z. No sé si hasta ahí, ¿se entiende hasta ahí? ¿A quién preguntó? Hasta ahí, para quienes tienen dudas, ¿se entiende? Ya, súper. Ya, entonces, si yo doy una vuelta completa, cuando yo miro desde acá arriba, ¿no es cierto? Tengo este dibujo de acá. Entonces, imagínate que esta cuestión, de hecho, como el dibujo está parte en X, ¿no es cierto? En el eje X. O sea, voy a borrar esto, y voy a hacer la circunferencia de nuevo. La idea es que quede esto súper, súper claro. Entonces, vamos a hacer esto. Nosotros partimos acá, ¿no es cierto? Porque el dibujo nos dice que partimos en el eje X con altura 0. Nosotros en este gráfico de acá no podemos ver la altura, pero sí podemos ver en el eje X y qué va pasando. Entonces la curva va subiendo en el eje Z, pero nosotros de aquí no lo percibimos, vemos que la curva va haciendo esto, ¿no es cierto? Y nosotros, como vemos solamente este plano, sabemos que cuando llega aquí y da una vuelta completa, la diferencia entre esos dos puntos es h, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, sabiendo eso, nosotros podemos decir que z va a tener que ir proporcional a h, porque nosotros vemos que a medida que nosotros queremos que esto vaya como múltiplos de h, cada vez que yo doy una vuelta, aumente h, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir con un h por ahí, y además nosotros sabemos que esto aumenta con el ángulo. Fíjense que nosotros vamos a hacer este dibujo de nuevo rápidamente. Eh, ¿Cuál era el dibujo que quiero hacer? Era este, ya. Entonces, partimos acá. Ahí tengo ángulo 0. Ahí tengo phi igual a 0.
cuando yo aumento, por ejemplo, en 90 grados aquí, en este punto tengo phi igual a pi medios, o no, pi en verdad, phi igual a pi, y yo sé que ahí voy a estar más alto que acá, en z. Aquí voy a estar más alto que acá. Y cada vez que yo aumento el ángulo, voy a ir estando cada vez más alto, ¿no es cierto? Porque eso lo veo en el dibujo de acá. Por lo tanto, esto tiene que ir proporcional también a phi, ¿ya? Y como lo último con lo que yo remato esto, es decir que yo, ¿cómo hago que esto dé exactamente un paso de h cuando yo doy una vuelta? Es que yo reemplace en phi, o sea, esto yo lo podría poner en una ecuación, por ejemplo, decir que z de 2pi tiene que ser h. Y yo lo podría poner de esa manera también, ¿cierto? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, que z, esto sería como un procedimiento así más o menos, supongamos que yo no tengo idea, pero sé que esto va más o menos como una constante por phi y por h. Y yo sé además que z de 2pi tiene que ser h. Ya, entonces voy a reemplazar aquí 2pi. Entonces esto es lo mismo que c por 2pi por h. Y entonces obtengo, si se fijan, aquí tengo una ecuación. No es así, es así. Que h es igual a c por 2pi por h. Y aquí obtengo, ¿no es cierto? Cancelando los h, obtengo que c es igual a 1 partido en 2pi. Ya es como una condición de normalización nomás, que me asegura que yo voy a dar h cada vez que doy 2pi ángulos, o cada vez que doy una vuelta, si quieres. No sé si ahora queda más claro, puede que te haya confundido más esto, pero si no entendiste, podemos volver a tratar de dar otra explicación quizás. No sé, no se me ocurre de momento, pero algo inventamos. ¿Quedó más claro esto o todavía no se entiende? Uy, dejé de compartir. ¿Sí? ¿Para quien preguntaba? ¿Quedó un poco más claro? Sí, ya, bacán. Ya, entonces, dicho esto, no sé hasta qué hora más o menos tenemos. Se ha pasado súper rápido la hora. Eh, yo creo que dejemos la parametrización hasta acá. Después, si tienen dudas, me pueden preguntar lo que sea. Lo único que les doy para que ustedes suelten un poco la mano y hagan traten de hacer por favor este problema. Ah, no estoy compartiendo esto. Ya, estoy en el enunciado ahora. Ahí sí. Ya estaba seleccionando esto. Les decía que para que, o sea, ojalá que traten de hacerlo los que no alcancemos a hacer en auxiliar. Solamente aquí, esto es un manto. Aquí como que el enunciado igual nos dice un poco de qué se trata. Como es un manto, es una superficie, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto uno esperaría que tuviera 2 grados de libertad. Y ahí este problema es un poco interesante porque yo conozco al menos 3 formas de parametrizarlo que son distintas. Así que me gustaría también dejárselos como problema propuesto. Igual después les puedo subir una pauta más adelante, pero la idea es que ustedes se animen a hacerlo antes de que yo les suba cualquier solución. ¿Les tinca? Y pasemos al problema número 2. Ya, entonces vamos a hacer el problema número 2. Uy, aquí está. Ya, entonces, ya, se me olvida cambiar de pantalla. Entonces, en el problema número 2, están viendo el enunciado, ¿verdad? Nos dice que se nos pide calcular las curvas de nivel, el campo vectorial y la relación entre líneas de campo y las curvas de nivel para los siguientes potenciales. Este es un ejemplo que vieron en clases, creo. Creo que lo vi por ahí. Phi igual x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces este sería el problema número 2. Vamos a cambiar de color aquí, problema 2. Entonces la parte A era phi de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Disculpa, pero se ve el Ujú. enunciado. O Ah, sea, ¿está sí. mostrando el enunciado? Sí, 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 sí. Sí, no sé por qué. Antes como que uno podía compartir la pantalla y se compartía cada cosa que uno seleccionaba, pero ahora hay que Ahora seleccionar cada sí, aplicación. Ya, ahora sí. gracias. Ahora sí, entonces está escribiendo la pregunta número 2. La parte A, ¿no es cierto? Es ese potencial de ahí, phi de x, y igual x cuadrado más y.
¿Ya? Entonces este es un potencial que vieron en clase, entonces lo primero que tenemos que ver son las curvas de nivel. Entonces las curvas de nivel son un conjunto que me dice que cuando un potencial como este, que es un potencial escalar, aquí un potencial escalar, como yo sé que es escalar, aquí en el enunciado lo he tratado de remarcar que esto va de R2, va a R, ¿ya? Y como yo veo que no es escalar porque va solamente a R. Si esto fuera R3, por ejemplo, esto sería un campo vectorial, pero como va a R es un campo escalar. Ya es como la diferencia entre campo vectorial y campo escalar. Este, como va a R, es un campo escalar. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo veo las curvas de nivel? Entonces, las curvas de nivel son tal que yo el phi de x, y, phi de x, y, lo igualo a alguna constante. Le vamos a poner constante c. Y ahí vamos a decir que c, c pertenece a los reales, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Entonces, y de hecho, como si yo sé que un real pertenece a R, yo también sé que C cuadrado pertenece a R, así que para que esto que, como yo estoy viendo que esto va a ser como una circunferencia, lo voy a poner como C cuadrado, ¿ya? Porque es un real, en definitiva un número. Entonces, entonces yo quiero estudiar esas curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel, esto ya es algo que pueden haber visto en clases, pero las partes que vienen después no tanto. Entonces, lo voy a hacer más o menos rápido, pero hasta que lleguemos a la parte nueva y vamos a ir de nuevo un poco más lento. Entonces, tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a c cuadrado. Y esto ustedes saben, ya lo vimos de hecho de antes, y no lo voy a hacer con tanto detalle, pero esto de aquí son circunferencias, ¿verdad? Así que tenemos x, y estos son circulitos, dependiendo del c. ¿Ya? Aquí podemos tener esa circunferencia para un C dado y aquí tendríamos otra circunferencia para un C un poco mayor, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Esas serían las curvas de nivel. La idea es que las visualicen, no es necesario más detalle. Y ahora vamos a calcular ya algo que quizás no han hecho, que tiene que ver con el campo gradiente, ¿ya? Entonces vamos a separar aquí esto, vamos a hacer una línea divisoria, y vamos a calcular entonces el gradiente de phi. ¿Y ahí cómo se calcula el gradiente? El gradiente, por definición, adopta esta forma de aquí, que es, lo voy a anotar en la forma de paréntesis, de phi a de x, coma, de phi a de y. ¿Ya? Entonces, si yo necesito dos componentes, en este caso porque son dos dimensiones, voy a calcular cada una por separado y después voy a juntar todo. Entonces, lo primero es de phi a de x, y si yo miro el potencial, ¿cómo yo derivo esto con respecto a x? Para x, y es constante, por lo tanto, la derivada de esto con respecto a x es 0, y la derivada de x cuadrado con respecto a x es simplemente 2x. ¿Sí? ¿Se acuerdan de derivadas parciales? Voy a hacer lo mismo con el campo, con su derivada parcial con respecto a y. Y aquí la misma idea, tengo que derivar esto con respecto a y. La derivada de x cuadrado con respecto a y vale 0, porque x es constante a los ojos de y, y la derivada de y cuadrado con respecto a y es 2y. ¿Sí? ¿Tienen dudas con eso? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, Sí, entonces vamos a calcular entonces el gradiente, simplemente usando la misma notación de arriba, esto sería 2x, 2y. Ya, ahí calculamos el campo gradiente. Ya, ¿y qué más? Entonces nos piden la relación entre las curvas de nivel, eh, las curvas de nivel y el campo vectorial. Entonces, ¿cómo uno grafica el campo vectorial o las líneas de campo que uno llama? Esto es un poco más o menos complicado, pero en dos dimensiones se hace más o menos sencillo. No sé si hacerlo en el mismo gráfico o en otro. Quizás esto debería hacerlo con más detalle, así que ya no voy a borrar ese, pero voy a hacer otro. Entonces este lo voy a hacer con un poco más de detalle. Entonces, ya, entonces vamos a... ¿cómo graficamos esto de acá?
que es un campo vectorial. Fíjense, esto, hay personas que lo denotan como el nabla, le ponen un vector para enfatizar de que eso es un vector. Ya, entonces aquí esto sería el eje X y esto sería el eje Y. Entonces un campo vectorial se grafica haciendo flechitas. Es decir, yo voy a un punto del espacio, por ejemplo, yo voy a tratar de hacer una cuadrícula aquí. Voy a hacer algunos puntos nomás, no voy a hacer tanto porque si no esto sería infinito. Y el otro problema lo vamos a hacer en un graficador, ¿ya? Para que vean también que existen esas herramientas. Entonces aquí vamos a tener el 1, el 2, y aquí el 1 y el 2 también. Ya no vamos a explicar mucho más que eso a mano porque no tiene mucho sentido, pero lo que sí tiene sentido es que entiendan más o menos qué hay detrás. Entonces vamos a graficar también una curva de nivel, que es la de radio C igual a 1. Ya que sería esta cosa más o menos así. Ya, no quedó tan bien, pero esa sería como una curva de nivel, ¿no es cierto? Estoy graficando una curva de nivel. ¿Y cómo grafico entonces el campo vectorial? Por ejemplo, yo esto lo voy a evaluar en algún punto, ¿no es cierto? Phi de 1,1, por ejemplo. Eso sería interesante, porque eso sería más o menos este punto de acá, aquí. Entonces, phi de 1,1, según esto, ¿cuánto daría? Daría algo así como 2,2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Simplemente reemplazar x acá, ese x que vale 1 y este y que vale 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces ahora viene la parte clave, porque como yo grafico el campo vectorial. Entonces, yo tengo que irme a la coordenada de mi argumento, o sea, a 1,1, ya estoy acá. Fui ahí y a partir de aquí grafico este vector, como si fuera el origen. Este vector de acá lo grafico en ese punto como si fuera el origen. O sea, este vector es 2,2, o sea, avanza 2 a la izquierda y, o sea, a la derecha y avanza 2 hacia arriba. O sea, que sería un vector que más o menos tendría, si avanzo 2 hacia arriba, 2 hacia la derecha, sería un vector más o menos así. ¿Se entiende? Vamos a hacer un par más, ¿ya? Para que se entienda más o menos la idea. Entonces, ¿se entendió este? Por mientras yo escribo el otro. Ustedes me dicen si se entendió o si no entendieron. Sí. Ya, bacán. Entonces aquí vamos a tener, lo voy a hacer uno sencillo. Entonces el 1,0. Y el 1,0, si yo reemplazo acá arriba, en esta parte de acá, me quedaría entonces el vector más bien 2,0, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Si tienen alguna duda o si ven que no están de acuerdo conmigo, me dicen. Simplemente me interrumpen. Vamos a hacer otro que es sencillo, ¿no es cierto? El 0,1. Ya, y si yo reemplazo acá de nuevo, entonces tengo que reemplazar 0 en X y 1 en Y. Entonces me va a quedar 0,2. Ya, esto quiere decir, entonces vamos a hacer este primero, el de arriba, este de acá. Entonces, tengo que ubicar el punto 1,0. ¿Dónde está el punto 1,0? Está aquí. Quizás debería hacerlo en otro color. Voy a hacerlo en otro color, yo creo. Este ya sabemos cómo es, así que lo voy a dibujar nomás ahí. Ahora voy a dibujar el punto 0,1, que es este de acá. Y a partir de ahí voy a graficar, no, es el 1,0, aquí estamos. 1,0, y a partir de ahí tengo que graficar este vector como si ese fuera el origen, o sea, el 2,0, o sea, avanzo 2 hacia la derecha. O sea, sería este vector de acá. Y finalmente voy a hacer este de acá, que tengo que ubicar el punto 0,1. 0,1 está aquí. Y en ese punto grafico este vector de acá como si estuviera en el origen, o sea, el 0,2. Es decir, 0 en la dirección, 0 hacia la derecha y 2 hacia arriba. O sea, 0 hacia la derecha y 2 hacia arriba es algo así como esto. ¿No es cierto? Quedó choquísimo, pero se entiende la idea, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, súper. Entonces, ya con eso tendríamos ya casi todo listo. Vamos a hacer esta circunferencia, no sé si me quede bien, va a quedar terrible, pero ya, hay una cosa que quiero que noten, que no sé si lo han notado, y que les pregunta el profe en la clase, es ¿qué relación existe
entre el campo vectorial y las líneas de campo. O sea, perdón, entre las líneas equipotenciales y las líneas de campo. Piensa que las líneas de campo son estas flechitas que yo estoy dibujando, y las curvas equipotenciales o las curvas de nivel son las curvas negras, las circunferencias negras, que no parecen mucho circunferencias, pero traten de pensar de que sí lo son. Y alguien pregunta por qué hay que suponer que el punto dado ahora es el origen. Ya, porque en realidad esto es una forma de representar simplemente, pero lo que pasa con un campo vectorial es que yo a cada punto del espacio quiero asignarle un vector. Ya, porque eso es lo que hacen los campos vectoriales. O sea, los campos vectoriales, por ejemplo, este que es de R2, en R2, lo que hace es que en todo el espacio de R2, yo voy, imagínate, aquí tengo el espacio R2, yo voy en un punto y le asigno un otro valor de R2, que sería un vector, ¿no es cierto? Porque así es como designamos los puntos en R2, y voy a este punto de acá, por ejemplo, y le asigno otro valor de R2, que sería otro vector, y así sucesivamente. Por ejemplo, a este punto de acá le puedo asignar este vector de acá, a este punto de aquí, uno que vaya hacia abajo, etcétera. Es una forma de representar y es la más útil porque se utiliza en muchas áreas de la física. Por ejemplo, en los fluidos es muy usado en distintas áreas. El profe que trabaja en geotermia, creo que ahí también se usa, eh, etcétera. Entonces, y alguien pregunta, ¿serían solo esos tres casos? Sí, es que vamos a ver ahora, es más o menos, estos tres casos son para que se hagan una idea de cómo son los campos vectoriales y cómo se grafican. Y no son 3 puntos nomás, sino que hay infinito en verdad, pero vamos a tratar de esquematizar cómo sería. Entonces, en cada punto va a haber un vector, por ejemplo, aquí va a haber otro, que sería algo así, ¿no es cierto? Y de repente si uno no tiene la buena escala de los vectores, como que esto queda horrible, pero en general esto va a ser algo más o menos de este estilo, como que va a tener vectores acá, acá, en cada punto del espacio va a haber un vector en verdad. Ya nosotros hicimos 3 nomás para esquematizar. Ya, pero vamos a ver en un graficador cómo queda todo el campo vectorial completo. Pero antes quiero ver si es que ven alguna relación entre las curvas negras y los vectores azules. ¿Hay alguna relación que puedan ver entre esos tres nomás? Los tres cumplen la relación que quiero que vean. Como que la curva se agrandó para esos lados, ¿no? Claro, claro, sí, ahí hay una buena intuición de que va como, si te fijas, como que los vectores van radiales. Pero, ¿cómo yo podría expresar eso en otro lenguaje más de vectores? Ya, alguien lo dijo en el chat, y esa es la respuesta Son que estaba normales buscando. a la curva. Eso. Exactamente, son normales a la curva. Eso es una propiedad que lo cumplen, entonces vamos a ver si es que puedo graficar. Les voy a compartir al tiro la pantalla. Entonces, em, ya, entonces vamos a ver. Ya, este es un graficador que se llama Desmos, probablemente lo conozcan, igual les puedo subir el link si están interesados o interesadas en esto. Ya, entonces, acuérdense, nuestro campo vectorial era 2x y en el eje x y 2y en el eje y, ¿no es cierto? Entonces, así es como se ve esta cosa, ¿no es cierto? No sé si yo puedo hacer quizás algo más, no sé, en verdad sí. Esto no lo he probado, así que no sé si funciona. Y cuadrado igual a 1. Ya, sí funciona acá, ¿no? Entonces le podría poner un parámetro, ¿no? Sí, creo que funcionó. Ya, fíjense, ahí están las curvas de nivel y ahí está el campo vectorial. Fíjense que el campo vectorial tiene una flechita asociada en cada punto, ¿no es cierto? Eh, y si se fijan, el campo vectorial siempre va de manera radial, o sea, va perpendicular a la superficie. Por ejemplo, creo que en este caso se puede ver como más o menos claro. Fíjense que este va súper normal, ¿no es cierto? Está justo en la superficie, por lo tanto se aprecia bien que va normal a la superficie. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, entonces después vamos a generalizar un poco esto, pero antes vamos a hacer un ejemplo más de esto, que otro ejemplo bastante sencillo. Pero antes, una cosa nomás, porque nosotros vimos acá arriba
supusimos un c cuadrado, ¿no es cierto? Un c cuadrado. Eso lo que hace, digamos, restringe un poco nuestros parámetros porque nos dice que esto solamente puede ser positivo. Pero la pregunta es, ¿existe alguna curva de nivel con un c negativo? O sea, ¿existe algo así, por ejemplo, como eh, x cuadrado más y cuadrado igual a un alfa menor que cero? Se los dejo como pregunta. Los reales cuadrados son todos positivos, ¿no? Claro, claro, esto es un Porque la positivo, suma esto es es un predictiva. positivo. Exactamente, exactamente. Entonces esto no puede ser negativo. O sea que por eso, o sea, esa sería como la razón formal de por qué nosotros podemos escoger esto como un c cuadrado. Porque esto solamente nos limita a los positivos, que son donde esto tiene sentido. Si esto es negativo, no tiene sentido, ¿no es cierto? No hay ninguna curva de nivel tal que este es un paraboloide, sea igual a un plano constante cuyo valor es negativo. ¿Ya? No, no se puede hacer eso. Entonces eso es como para la formalidad. No sé si se entendió, en verdad, pero más bien es que un positivo más un positivo no puede dar un negativo, así como lo propuso el compañero. Entonces, vamos a hacer la parte B ahora. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Estoy yendo medio rápido, es que estoy viendo que el tiempo está pasando muy rápido y puse muchos problemas. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. No, todo bien. Ya, creo que de nuevo me pasó lo mismo que antes, que le acabo de hacer una explicación como en el OneNote y no estaba compartiendo el OneNote, así que probablemente hayan quedado como plopas. Pero se me va, no sé por qué está pasando esto ahora. Ya, pero filo. Lo que yo le estaba diciendo es que no lo vieron, ¿verdad? No. Ya, lo que yo ya había escrito toda una explicación acá y me acabo de dar cuenta. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, a ver, sí. Ya, yo lo que yo había dicho es que la pregunta era ¿por qué este c cuadrado es c cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y por qué no podría ser un c nomás que vaya? Porque cuando yo le pongo el cuadrado, lo que estoy haciendo es restringir a los reales positivos. Pero ¿por qué uno haría eso y no podría, por ejemplo, poner un negativo? Por ejemplo, decir que si existe algún real, lo voy a llamar alfa, tal que esto sea un alfa y ese alfa sea negativo. Ya, entonces la cuestión era que el compañero dijo que esto es positivo, esto es positivo, eh, y por lo tanto no pueden ser, esto no puede dar un valor negativo. Ya, por eso como que esto está bien definido, digamos. Como que tiene sentido que yo le ponga un cuadrado y me restrinja solamente a los reales positivos, en realidad esto pertenece a los reales positivos, porque un negativo no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, bacán. entiendo. Bacán, bacán. Ya, entonces vamos a ver la parte B ahora sí. Esas son como todas las formalidades que hay que tener en esto, porque de repente son importantes. Uno de repente, ignorando las formalidades, se le dan detalle. Entonces ahora voy a volver al enunciado y tengo que cambiar acá. Ya, ahora sí. Entonces, el que viene después, vamos a hacer este y de ahí ya pasamos a los problemas más, como más tipo control, así más, que tienen más, mucho más, son más complejos, en verdad, porque tienen más cosas que tomar en cuenta, etcétera. Ya, entonces, esto es para que se familiaricen, el P1 y P2, para que se familiaricen con los conceptos más que nada. Ya, entonces ahora vamos a tener otro campo, que es el X por Y. Ya, entonces voy a cambiar de nuevo de pantalla. Ya, entonces el campo ahora, phi de X, Y, es algo así como X por Y. Ya, entonces lo mismo de antes, las curvas de nivel. Ahora sí voy a ser más cuidadoso desde antemano con el valor de la constante, porque ahora sí que podría ser cualquier número real, ¿no es cierto? Que ahora no hay ningún problema porque esto sea un negativo, por ejemplo. Entonces las curvas de nivel están dadas por todos los phi de x, y que dan un valor constante. O sea, esto es lo mismo que decir que x por y sean igual a un valor constante, ¿no es cierto? Que ahora sí podría ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, ahora como eso es cierto, yo me voy a poner en caso. Entonces voy a analizar el primer caso.
caso 1 es que C sea mayor que 0. Ya, en ese caso yo voy a hacer lo típico que es despejar y en función de x. Y esto me va a quedar C partido en x, ¿no es cierto? Y ahora voy a hacer un gráfico así muy esquemático, de ahí lo vamos a ver en el graficador más bien, o sea, mejor. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, un gráfico chiquitito nomás para ver qué pinta tiene esto. Ya, y la función 1 partido por x, cuando C es positivo, ¿cómo luce? Luce algo como esto, ¿no es cierto? Como que baja desde el infinito y después se va asintóticamente a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿O no? Ya, bacán. Entonces te lo voy a extender un poco ahí. Y esto también tiene otra cosa que uno también la puede extender hacia los x negativos, ¿sí? Porque si yo esto lo hago negativo, el i también va a ser negativo porque esto es positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es positivo. Si esto es negativo, o sea, si estoy mirando en esta parte del eje x, este de acá va a tener que ser negativo porque tengo un positivo partido un negativo. O sea, el i tiene que ser negativo cuando el x es negativo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, en ese caso uno sabe, ¿no es cierto?, de los cursos anteriores que esto es más o menos así. ¿Ya? Y eso es para un C dado. Si yo aumento el C, voy a tener una curva así, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo. Si aumento el C, esto va a ir aumentando así. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Ya, Sí. bacán. Bacán, entonces ese es el primer caso. Entonces ahora vamos a ver el caso número 2. Entonces el caso 2, donde vamos a tener que C es menor que 0. Y aquí igual vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a despejar que I es C partido por X, pero vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. Vamos a verlo al tiro. Voy a escribir los ejes primero y ahí vamos a poner el ejemplo. Entonces, ya ahí. Y este, no. Ya, entonces. Ya. Entonces, ahora la misma idea de antes. Voy a extender esto un poquito para acá. Ya, aquí tenemos el eje X, el eje Y, de nuevo. Y ahora tenemos que el C es negativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queramos ver un X positivo, o sea, estemos en esta parte de los X, el Y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque C es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma tiene? Es algo así, ¿no es cierto? Baja, o sea, sube desde infinito y después se va sintéticamente a 0. Y eso, si aumento el C, esto va a ir, o sea, si yo lo disminuyo en verdad en este caso, pero si le aumento el módulo. Aquí estoy disminuyendo el C, pero aumentando el módulo. Y lo mismo pasa con el cuadrante, con este cuadrante o más bien con el eje X negativo. Si yo estoy en esta parte, significa que el X negativo, como C es negativo, el Y va a ser positivo, ¿ya? Porque tengo un negativo partido un negativo. Entonces, el I va a ser positivo y ahí va a tomar esta forma acá. ¿Ya? Esa forma de ahí. Quedó horrible el dibujo, pero se entiende más o menos la idea. Ya lo vamos a graficar en un graficador que lo hace 100 millones de veces mejor que yo. Y vamos a tener un último caso. El último caso, caso 3, entonces donde C es igual a 0. Ya entonces ahora ya no puedo pasar dividiendo el X porque no, o sea, en realidad puedo, pero no es buena idea. Entonces ahora lo voy a dejar tal cual, o sea, X por Y igual C. Entonces aquí yo tengo, se subdivide también esto en dos casos más. Solo voy a escribir aquí al medio, X por Y igual a C. Y aquí voy a tener dos casos. Entonces el primer caso es que X sea igual a 0. Y el segundo subcaso, ¿no es cierto?, va a ser que Y sea igual a 0. ¿Sí? Quizás lo voy a hacer un poquito más así. X igual, o aquí pongo el
y igual a 0. Pero se entiende la idea, ¿no es cierto? Que o bien x o bien y van a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Eso se cacha? Ya voy a ver cómo se vería esto nomás por completitud, como dicen los DIM. Ya, bacán. Entonces voy a graficar ahora en vez de en negro en rojo. Entonces voy a hacerlo en verdad por dos casos. Entonces voy a graficar x igual a 0. Eso sería que, denme un segundo, voy a escribir los ejes primero. El eje x, el eje y. Ya, entonces en rojo dijimos que vamos a tener x igual a 0. ¿Qué significa x igual a 0? Que yo tengo esta línea vertical, ¿no es cierto? Eh, Z, S. Tengo esta línea vertical, no puedo hacer la recta ya, ahí sí. Tengo esta línea vertical que no solamente va hacia arriba, sino que también va hacia abajo, pero una línea vertical en x igual a 0. Y el otro caso es que yo tenga, lo voy a hacer en verde, entonces en y igual a 0, tengo que la ordenada vale 0, o sea y, y ahí voy a tener esta curva acá. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, tengo todas esas posibilidades. Y hay curvas en todos los cuadrantes. O sea, en el primero, por ejemplo, aquí estoy en el primer cuadrante y hay curvas. Aquí estoy en el segundo, en esta parte de acá, segundo cuadrante. Aquí estoy en el tercer cuadrante y hay curvas. Y también aquí en el cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aquí también están los ejes incluidos también. Hay valores, cuando C vale 0, curvas de nivel, en donde los ejes también están incluidos. ¿Sí se entiende? Sí. Ya, bacán, bacán. Entonces, ahora vamos a hacer la otra parte, que es calcular el gradiente. Nos demoramos un poquito en esto. No sé hasta qué hora tenemos. Creo que esto dura como 2 horas, pero la idea es que no dure 2 horas, porque es muy agotador. Pero vamos a tratar de ir más rápido. Estamos en la parte B, ¿no es cierto?, de la pregunta 2, creo. Y ahora teníamos nuestro potencial, phi de x, y, que era igual a x por y. Entonces vamos a calcular el gradiente de phi. Y recordemos que esto era por definición, voy a anotar la definición, en general no lo voy a hacer, pero ahora como es la primera opción lo voy a hacer cada vez que lo utilice, de phi a de x y coma de phi a de y. Entonces vamos a calcular ahora cada derivada parcial por separado, o sea, de phi a de x. ¿Cómo derivo esto yo con respecto a x? Para x, y es constante, o sea, sale de la derivada. Ya lo voy a poner acá. Y dx a dx es 1, ¿no es cierto? Entonces me queda simplemente y. Y después voy a tener de phi a de y. Y aquí la misma idea. X es constante para y, por lo tanto sale de la derivada, o sea, se salta la derivada. Y de y a de y es 1, ¿no es cierto? Entonces me queda x. Por lo tanto, el campo vectorial va a ser simplemente y, x. ¿Ya? Entonces, en este caso no voy a graficar las curvas, o sea, el campo vectorial, porque ya tenemos una idea de cómo es. O sea, ustedes me podrían decir, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en el graficador, eso sí, pero ustedes ya me podrían decir más o menos así al ojo cómo serían las curvas, o sea, las flechitas en estos gráficos, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, si no tienen, si no se les ocurre, lo que vimos anterior era que las flechitas eran siempre perpendicular a las curvas. Por lo tanto, si yo tengo esta curva, una flechita, sin saber el tamaño, yo sé que esto va a ir más o menos así, ¿no es cierto? En este punto va a ir así porque es perpendicular. Esa es la intuición que ganamos con la parte A. Las flechas podrían ser gigantes, pero no la voy a hacer grandes porque no es la idea.
que se entorpezca este dibujo, pero van a ir más o menos así, ¿no es cierto? Perpendiculares a la curva, ¿eso se entiende? Ya lo vamos a ver bien en el graficador, pero quiero que se entienda bien esto porque puede que en algún momento tener esta intuición les sea más o menos útil. Ya, entonces, si es que entendieron, vamos a ver esto en el graficador. Entonces, acuérdense que las curvas que veíamos eran C igual X por Y o Y igual C partido por X, ¿no es cierto? Que es lo mismo, solamente que pasamos dividiendo el X en el segundo caso. Y acuérdense también que el campo vectorial era Y, X, o sea, como que estaban cambiados. Ya, entonces vamos a ir al graficador, tengo que cambiar la pantalla. Estamos ahora aquí. Y entonces, acuérdense, el campo vectorial era Y en la componente X y X en la componente Y. Ya se ve extraño, ¿no es cierto? Pero así se ve desde más o menos lejos y las curvas ya no eran X cuadrado más Y cuadrado igual a C, sino que eran algo así como, a ver si lo grafica bien, X por Y igual a C, a ver, súper. Ya, entonces ahí tenemos las curvas. Y fíjense que pasa lo mismo que antes, ¿no es cierto? Que las curvas de nivel son perpendiculares a las flechitas. Fíjense, por ejemplo, esta justo está la superficie, y si se fijan aquí claramente hay un ángulo recto, por lo tanto es perpendicular a la superficie. ¿Se entiende esa intuición? Porque es importante para el problema que viene ahora. ¿Se entiende? Ya, bacán. Súper. Ya, entonces aquí simplemente para cachar las curvas de nivel, cada C define una curva de nivel. Nosotros decíamos que si C aumentaba, se iban a ir corriendo como hacia arriba, digamos, o como en la dirección de la pendiente, de la recta Y igual a X. No sé si me entendieron eso, pero bueno, da lo mismo. En realidad, lo importante es que cada C define una curva, ¿no es cierto? Y como que a medida que yo voy aumentando C, como que la cuestión se va alejando del origen. Yo creo que eso queda bien claro. Y fíjense, ¿qué pasa si esto es negativo? Creo que puedo poner negativos acá, ¿no? Ahí se da para los otros cuadrantes, ¿no es cierto? Que era lo que habíamos dibujado, o sea que lo que hicimos está bastante bien, en verdad. ¿Y qué pasa cuando C igual a 0? No sé si esto lo va a recuperar, en realidad aquí puede pasar cualquier cosa. A ver. em, Uy, no lo puedo ver. No, quizás podría anotar. Ahí está. Ya, en este caso solamente ve una de las curvas, porque no puede ver las dos porque toma como una función, yo creo. Pero en realidad, matemáticamente, las dos son posibles. O sea que en este caso estamos viendo que Y es igual a 0, pero también podría ser que X sea igual a 0. Quizás, no sé si lo invierto, esto cambia. Puede que no. No, queda igual. Pero bueno, lo importante es que matemáticamente la otra recta, o sea, el eje Y, también está dentro de nuestras curvas cuando sea igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ahí tenemos curvas con C positivo, con C negativo. Y la otra cosa importante era que las flechitas van perpendicular a la curva. Y ahí si se fijan, hay algo que yo hice mal, creo, en las otras. No sé si lo hice mal, a ver, voy a volver. Cuando dibujé las flechitas, ¿no es cierto? Creo que hice algo mal. Sí, si se fijan, están viendo mis dibujos horribles, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, se ve la perfección. Ya. Fíjense que yo dibujé las flechitas como saliendo, como alejándose del origen. Y aquí yo lo hubiese dibujado así también. Pero en verdad, cuando nosotros volvemos al graficador, el graficador nos dice otra cosa, en verdad. Nos dice que las flechitas van como acercándose al origen. ¿Ya? Y aquí también. En los cuadrantes 2 y 4 las flechitas se van acercando al origen. Entonces, eso es algo que no es muy relevante para lo que estamos haciendo ahora, que es ver bien esta relación desde cerca y con problemas como aplicados. Esta relación que hay entre las líneas de campo, que son las flechitas, y las curvas de nivel, que es que básicamente las flechitas son perpendiculares a las curvas. Y no nos interesa tanto saber el módulo de la flecha, cuánto vale exactamente, sino más bien la forma que tienen, porque eso es algo que sí podríamos pensar que vale para cualquier campo escalar, ¿no es cierto? Eso sería más o menos algo fuerte de pensar. Que esto no se cumple solamente para estos campos, sino que se cumple para cualquiera.
Ya, ¿cómo sé? Alguien pregunta, ¿cómo sé cuándo se acercan o alejan las flechas al origen? Ya, entonces, claro, eso es una muy buena pregunta. Entonces, para eso, nosotros tenemos que simplemente ver el campo escalar, ¿no es cierto? Ver, aquí tenemos el campo escalar, este es o sea, perdón, el campo vectorial, y igual no es tan complicado de ver. Fíjate que si nosotros graficamos un plano, No se está viendo la pantalla. vale, vale, muchas gracias por avisar. Muchas gracias por avisar, ya, ahora sí. Aquí tenemos, entonces yo estaba diciendo que aquí tenemos el campo vectorial, y voy a hacer un, un plano XY, ya, entonces la pregunta es, por ejemplo, uno podría preguntarse una pregunta muy buena que es ¿para dónde van las flechas en cada cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que aquí yo voy a tener un X e Y positivo, que puede ser, por ejemplo, por simplicidad 1,1. Si yo aquí le pongo en el 1,1, 1,1, y reemplazo aquí, ¿no es cierto? Tengo que reemplazar el 1 del X acá y el 1 del Y acá, me va a dar que la flechita resultante es algo así como esta. O sea que se van alejando del origen. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si yo me planto en el menos 1,1? ¿Qué significa eso? Que en ese caso yo voy a tener menos 1 es la coordenada X, por lo tanto aquí tengo que reemplazar menos 1 y aquí tengo que reemplazar 1, o sea, esto me va a quedar algo así como el 1, menos 1 en este punto de acá. ¿Y cómo se ve este vector? Este es un vector que va 1 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Es decir, se ve algo así como esto, ¿no es cierto? O sea, va entrando hacia el origen. Y podría repetir eso mismo para, por ejemplo, el menos 1 y etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? ¿Para quien preguntó? Ya, súper. Bacán. Entonces esa es la idea de cómo uno puede ver las flechas ya con más exactitud, ¿no es cierto? Aquí yo sé, por ejemplo, el módulo de la flecha, que sería raíz de 2, ¿no es cierto? Porque sería 1, raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, etcétera. Ahí uno puede calcular esto con más exactitud, pero lo que queríamos ver nosotros en este problema era esta relación de ortogonalidad que tienen las curvas de nivel con el campo vectorial. Entonces una pregunta razonable es si es que esto vale para cualquier campo vectorial o si solo para estos dos ejemplos muy rebuscados que yo les puse en el enunciado. Entonces eso tiene que ver con la pregunta 3, que es generalizar esto. Y ahora lo vamos a hacer para R3, ya no solamente para R2. Entonces, nos dicen, sea R de t, que es una curva, ¿no es cierto? Tiene un parámetro, va de R a R3, o sea, es un vector, pero que tiene solamente un parámetro, o sea, una curva. Y de hecho el enunciado nos dice una curva de nivel del campo escalar phi, que es totalmente arbitrario, o sea, un campo escalar que va de R3 a R. ¿Por qué es campo escalar? Porque la llegada es R. Y nos dice, muestre que el gradiente de phi, que es el campo vectorial que genera phi, es perpendicular a la curva de nivel descrita por R de t. O sea, lo mismo que hemos visto de manera gráfica, demostrarlo de manera general. Esa es la idea, ¿se entiende? Ya, entonces queremos demostrar eso para tener como una herramienta poderosa y después decir cosas eh, de campos cualquiera, ¿no es cierto? Ese es como va a ser el objetivo. Entonces, ya, teníamos, solo para fijar ideas, teníamos la curva que era un R de t que iba desde R, ¿no es cierto? Porque es una curva hasta R3. Y teníamos un phi, que aquí le voy a poner sus variables X y Z, que va ¿Estás desde... escribiendo? Sí, oh, se me va. Ya, gracias por avisar, muchas gracias por avisar. Ya, De nada. está escribiendo esto, que estamos en la pregunta 3, y que esto es una curva, ¿no es cierto?, que va de R, porque tiene solamente un parámetro, por eso es una curva, a el espacio vectorial R3, o sea, una curva que vive en el espacio tridimensional, y tenemos un campo escalar que tiene 3 variables, pero es escalar porque va hasta R. Ya, entonces, estos son tipos de problemas que son cortitos, pero se nos tiene que ocurrir cómo hacerlo, y son típicos problemas que pone el DIM, pero
como dato, o sea, yo tuve una reunión con el profe hace poco y él me comentaba que la idea del curso no era que ustedes demuestren un montón de cosas ni ponerle problemas súper complicados en los controles, sino más bien que aprendan cómo a usar, manejar bien estas herramientas, a sentirse cómodos y cómodas con este lenguaje del cálculo vectorial y no les va a poner problemas así de demuestre tal cosa, sino que más bien van a ser cosas más aplicadas. Pero este problema es interesante igual desde el punto de vista de que nos generaliza una idea que es súper potente. ¿Ya? Entonces, nos dicen que esto es curva de nivel. Entonces, antes de todo, yo voy a escribir simplemente por notación para que quede claro, porque creo que esto puede generar confusión, que este RDT lo voy a descomponer en sus componentes. O sea, voy a escribir aquí el vector y los voy a poner x barra, ¿ya? Porque si no puede haber confusión. X barra va a ser la función que pertenece a la curva de nivel R, ¿ya? Entonces, y es un X que depende de t, naturalmente. También vamos a tener un Y de t, Y barra de t, y un Z barra de t. Ya, con eso estamos. Ok, entonces la idea va a ser ahora usar el dato de que es curva de nivel. ¿Cómo decimos eso? ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos que phi era igual a una constante? Bueno, no es más que eso. Entonces, ¿qué es curva de nivel? Que R sea curva de nivel significa que, aquí lo voy a anotar de manera formal, significa que phi de R de t da una constante. O nosotros también podríamos decir que existe, que sea curva de nivel, significa que existe un C en los reales tal que phi evaluado en R de t es igual a esa constante. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Simplemente esto es curva de nivel, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Hasta aquí. Porque este problema es un poco más del tipo DIM, así duro. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Ya, me dicen en el chat que sí, pero les reitero que si tienen alguna duda, simplemente me interrumpen y me dicen que no entienden algo. Entonces voy a reescribir esto de nuevo para ser más pedante aún y decir que phi de x barra de t, coma y barra de t. Esto en general como que uno cuando ya va teniendo más práctica lo omite, o sea, como que uno no le pone la barra, etcétera, le pone x, z nomás, pero ahora es como para que cachen más o menos el lenguaje del que estamos hablando y cachen la sutileza. Ya, entonces esto es igual a c. Entonces, ya, tenemos el dato de que es curva de nivel. ¿Cómo llegamos a demostrar que es perpendicular al campo vectorial gradiente? Entonces aquí viene una cuestión que, claro, uno dice, ¿cómo a mí se me hubiera ocurrido esto? Y es más o menos ese tipo de problema. Entonces lo que vamos a hacer con esta ecuación es derivarla con respecto a t, ¿ya? Que eso es una cosa que uno puede hacer con las ecuaciones, ¿no es cierto? Derivarla con respecto a t. Lo de la derecha nosotros sabemos cuánto es la derivada, porque esto es una constante, por lo tanto derivada de una constante vale 0. Pero vamos a partir derivando el campo, ¿no es cierto? Esto de acá. Entonces, tenemos que derivar una cosa que tiene 3 argumentos. No sé si se recuerdan de CB cómo se hacía esto, pero yo les voy a recordar. Entonces, esto es, de phi tengo que derivar primero con sus argumentos, o sea, con respecto a x. De phi a de x, y no x barra, con respecto a x. Y después derivo x barra, que es la función donde lo estoy evaluando, que más bien podría poner esto, de x barra a dt. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les hace sentido? Y aquí tengo que sumar de phi, de, aquí va i, por de i barra a dt. ¿Se acuerdan de esto? ¿Me pueden confirmar que se acuerdan de esto? O si no se acuerdan de esto Regla de también. la cadena. Claro, esto es como regla de la cadena, exactamente. De z, porque aquí esto no depende explícitamente de t, sino que los argumentos que recibe, que son x, y, z, esos sí dependen de t. Entonces hay que ocupar la regla de la cadena, como dice el compañero. Exactamente eso. De z barra a dt.
¿Ya? Y derivamos la constante que dijimos que era 0, entonces esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Ya, no quiero que se pierdan, ojalá que ningún paso, así que si tienen dudas, aquí me dicen. Y si se entendió también, para que sigamos. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, Disculpa, ahora... Ujú. que no entendí por qué hay unos que son el X, el Y, la Z, unos con barras y Barra y otros sin otro las sin- barras, acá. Ya, súper, súper. Esa es una muy buena pregunta, en verdad. Y es porque, en general, nuestro phi recibe X, Y Z, ¿no es cierto? Y esos son a priori cualquier punto de R3. O sea, son cualquier combinación de 3 puntos en R3, el que tú quieras. Pero nosotros estábamos usando de que vamos a usar la curva de nivel. Que fíjate que la curva de nivel ya no es cualquier punto en R3. O sea, esto de acá no es cualquier punto en R3. Simplemente es una curva, o sea, es un subespacio de R3 que de hecho tiene menor dimensionalidad porque una curva vive en R nomás. O sea, como paramétricamente hablando, tiene solamente un parámetro, por lo tanto, vive en R. De hecho, cuando nosotros definimos la curva de nivel acá, aquí, ¿no es cierto? Nosotros decimos que esto va de R en R3. O sea, es un subconjunto de R3, la curva, y por lo tanto conviene para esta parte del curso hacer esa distinción porque uno se tiende a confundir con eso. Y entonces lo que nos dice la regla de la cadena es que uno tiene que derivar con respecto al argumento general, ¿no es cierto? Y el argumento general es X, que es el input que uno le puede poner a este campo escalar el arbitrario, ¿no es cierto? Cualquier valor de X. Sí, porque aquí nosotros estamos simplemente evaluando en esos puntos, pero las derivadas se calculan con respecto a un argumento arbitrario. ¿Queda eso más claro? ¿Se entiende la sutileza? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ya, súper. Entonces, ya aquí hay que reconocer una cosa. No sé si alguien lo ve, pero aquí hay un producto punto escondido. No sé si se recuerdan, voy a hacer aquí rápidamente un producto punto de dos vectores de dos dimensiones nomás. Por ejemplo, si yo tengo el A1, A2, producto punto B1, B2. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Era algo así como A1, B1 más A2 por B2. ¿Se acuerdan de eso? Es como de lineal. Puede que no se acuerden mucho, pero así era el producto punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Ya. Entonces, aquí tenemos esa misma estructura, si se fijan. Tenemos algo así como que, pero en 3 dimensiones, ¿cierto? Esto sería como, si quieren, en esa misma notación, esto sería como el A1, esto sería el B1, el A2, el B2, A3 y B3. ¿Ya? Entonces, tendríamos algo así como el producto punto de phi A de X, de phi A de Y, de phi A de Z. Ya, producto punto, y aquí vamos a tener el vector B, ¿no es cierto? Que sería de X barra A de T, de Y barra A de T, y finalmente de Z barra A de T. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? Ahora voy a borrar estos. Y voy a decir que esto igual a 0, ¿no es cierto? Porque siempre hemos dicho que eso vale exactamente 0. Entonces, ahora hay cosas que podemos reconocer. Por ejemplo, ¿qué es esto de acá? Esto de acá ¿El gradiente? simplemente, exactamente eso. Esto es el gradiente de phi. Ya iba a estar multiplicado producto punto. Esto de aquí, ¿qué es esto de acá? Esto quizá es un poquito más difícil de ver, no lo sé. Pero fíjense que todas están con respecto a, derivadas con respecto a t. O sea, yo podría sacar la derivada con respecto a t y podría decir que esto es de a de t, de x barra, y barra, z barra. ¿Y eso qué sería?
esto de aquí es R, ¿no es cierto? R de t. Por lo tanto, aquí voy a escribir dt de R de t. ¿Sí? Y esto yo lo puedo anotar de forma más compacta. Aquí no se asusten, simplemente voy a escribirlo así como dr a dt. Esto depende del tiempo. O sea, dt, que podría ser el tiempo o un parámetro arbitrario. ¿Eso se entendió? Sí. Ya, y esto vale, fíjense que esto vale 0. Ya, entonces sí, esto, producto punto, esto de acá, vale 0, que yo puedo decir de estos vectores. Fíjense que estos son vectores. Este es un vector y esto es otro vector. Son normales, claro, son perpendiculares. O sea, yo podría decir entonces que el gradiente de phi es perpendicular, así se nota perpendicular, a dr a dt. ¿Y por qué aquí terminaríamos? Porque esto me dice que el gradiente es perpendicular a la curva. Porque si ustedes se acuerdan de mecánica quizá o de diferencial, si que vieron curva o en el curso que sea, creo que esto se ve en distintos cursos, quizás en CDB también. Esto de aquí es un vector que es tangencial a la curva. O sea que este campo es perpendicular a la dirección tangencial a la curva. O sea, es perpendicular a la curva, ¿no es cierto? Acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo un círculo, que quedó horrible, pero yo tengo que este vector dr de t va tangencial a la curva, va por ejemplo así. Y si son perpendiculares, me dice que el gradiente, para ser perpendicular, tiene que ir o bien hacia allá o bien hacia acá, ¿no es cierto? Para que sean perpendiculares. Eso es lo que me está diciendo este resultado de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió la idea? Si tienen dudas, me dicen. Son perpendiculares. Exacto. Entonces, no sé si se entendió, si tienen dudas, si se perdieron antes. Cuéntenme cómo van. ¿Están cansados con el curso? ¿Cansadas? Esto es un auxiliar más o menos agotadora. No sé si cuántos problemas más alcancemos a hacer. Primero, ¿cómo entendieron esto? ¿O no? Sí, ya. Bacán. Entonces, ya, ahora esto igual se está alargando mucho. Creo que tenemos hasta las 8, pero igual la idea era que no durara más de 1 hora y media. Entonces, no sé, yo les dejo a su disposición si es que quieren que hagamos uno más o lo dejamos hasta aquí nomás. Y después vamos viendo cómo resolvemos los otros. Ustedes me preguntan sus dudas y yo se las voy resolviendo. Así que, ¿qué prefieren? No sé si están muy cansados, cansadas hasta aquí. No sé si eso da pauta de todos, en verdad. Yo creo que podría subir de los otros porque igual como que esos problemas son bacanes. No sé si les tinca como seguir ahora o hacer uno más. Yo creo que de los que no hicimos hacia atrás sí les podría subir una pauta. Ya, démosle uno más. Ya, entonces ya, sí. En general esto no va a volver a pasar, ¿ah? Yo voy a calibrar mejor esta vez. También les cuento que es primera vez que soy auxiliar en este curso. En general he sido auxiliar en física y he sido varias veces, como 7 veces creo. No sé cuántas, pero en física he sido auxiliar hartas veces, en el DIM primera vez. Así que estoy totalmente descalibrado. Como se dieron cuenta, puse demasiados problemas y no va a volver a pasar. Ya igual este problema 4 es más o menos cortito, así que yo creo que nos quedamos con ese, que de hecho es muy útil para resolver el problema 5. Y ya ese les puedo subir una pauta o ustedes me preguntan, ahí vemos. Entonces hagamos el P4 y ahí nos vamos a descansar. Entonces, problema 4. Ah, no le estaba compartiendo la pantalla, no, ya, pero ahora sí vamos a... Ya, estaba viendo esto. Estaba diciendo que el problema 4 es más o menos cortito y que sirve para el problema 5. Eso, en realidad no hay mucho más que decir. Vamos a hacer el problema 4 de manera más o menos rápida. Y eso, ya. Entonces, primero, el campo vectorial f de s, que es algo así como una curva, ¿no es cierto? Porque tiene solamente un parámetro. Entonces,
Vamos a definir aquí f de s. Ahora s es nuestro parámetro en vez del tiempo. Y esto va desde R a R3. Si alguien tiene alguna duda. No estaba escribiendo, ¿sí? De nada, de nada. Lo mismo antes. Muchas gracias de nuevo. Ahí estamos. Ahora sí. Y ahora sí. Ya. Entonces, f de s es una curva, ¿no es cierto? Porque va desde R a R3. Y teníamos que g de s era algo así como una función que va de R en R, o sea, como las funciones de diferencial que han estudiado antes. Y se cumple que g de s es la norma al cuadrado de f. O sea, la norma al cuadrado. Ya, entonces nosotros queremos calcular, voy a volver brevemente al enunciado, ustedes no lo van a ver, pero quiero ver qué nos piden. Entonces nos piden encontrar la derivada de g con respecto a eso. O sea, nos piden encontrar cuánto vale de g a ds. Entonces, esa es la pregunta. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la norma, ¿no es cierto? O primero, antes que todo, escribamos el vector, ¿no es cierto? La idea de esta auxiliar es que se familiaricen con los conceptos, entonces por eso hemos ido también un poco más lento del usual, pero f de s, entonces, siguiendo el mismo espíritu de antes y toda la notación que hemos utilizado, va a ser algo así como f1 de s en xtongo más f2 de s en itongo más f3 de s en ztongo. ¿Sí? Eso es como uno escribe un vector típicamente en coordenadas cartesianas. Y entonces yo a partir de acá puedo calcular la norma al cuadrado de manera más o menos sencilla, ¿no es cierto? Teniendo esa información de ahí, resulta más natural ver cómo es la norma, ¿no es cierto? Que sería, ahora voy a omitir las dependencias de eso, simplemente para no demorarme infinito, pero esto sería como f1 al cuadrado más f2 al cuadrado más f3 al cuadrado, ¿no es cierto? Cada una de estas funciones depende de eso. Ahora la omití, pero tienen que recordar que depende de eso, ¿cierto? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a calcular, y esto es g en el fondo, esto es g, ¿no es cierto? G de s. Entonces ahora vamos a calcular g de s derivando una por una de estas componentes. Entonces, de g a ds va a ser, vamos a derivar esto. Entonces, la derivada primero tenemos que hacer regla de la cadena porque esto está al cuadrado. O sea, va a ser 2f1 por f1', ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Porque los demás son equivalentes. Voy a escribir los demás. Si no se entiende algo, díganme, por favor. Y aquí lo mismo. Entonces, derivada, regla de la cadena, 2f2 por f2' más 2f3 por f3'. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, ya, súper. Entonces, bacán. Ahora lo que voy a hacer es factorizar por 2. Entonces me va a quedar 2, paréntesis, f1 por f1' más f2 por f2' y más f3 por f3'. ¿Ya? Y lo último entonces es ver aquí. De nuevo se repite algo que va a ser muy común en el curso, que va a ser reconocer productos puntos, donde tenemos suma de cosas. ¿Pueden reconocer el producto punto? El 2 lo voy a bajar mientras ustedes tratan de reconocer el producto punto. Entonces aquí voy a escribir un vector y aquí voy a escribir otro. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las componentes de cada uno? ¿Cuáles son las que irían acá y cuáles son las que irían aquí? ¿Alguien se anima? Aquí, por ejemplo, ¿cuál iría? Dale. F3. Claro, aquí iría F1, F2 y aquí F3. ¿Y acá? F1', F2', F3'. Exacto, tal cual. Entonces, F2' y F3'. Entonces, ahora vamos a volver a la anotación, por eso les digo que esto hay distintas formas de anotarlo.
Y vamos a ir viendo entonces, esto de aquí es simplemente f, ¿no es cierto? F vector, f de s si quieren. Y aquí tenemos producto punto, y esto de acá es la derivada de f con respecto a s. O sea, es df a ds. ¿Sí? O sea que nos queda entonces que g', que es lo mismo que de g a ds, es simplemente 2 veces el vector s, o sea, el vector f de s, producto punto, la derivada de f con respecto a s. Y esto también en función de s por si acaso. ¿Ya? Y ahí con eso terminaríamos este problema, y yo creo que también la auxiliar. Yo creo que ya está bueno con estos problemas. Voy a tratar de subirles pauta de los que quedan. No sé, puede que me demore un poco, sí, pero voy a tratar de que sea durante esta semana, ¿les parece? Voy a dejar de grabar ahora también. Entonces, ¿cómo dejo de grabar? Esa es una buena pregunta. Entonces, aquí está.